Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Marta Montoya Bencomo. Aquí estamos una vez continuando con el proyecto que se llama Encuentro con su Palabra. El proyecto se basa en leer un salmo de la Biblia de la traducción La Pasión, que uno de los autores, Brian Simmons, nos ha permitido traducir para nuestra comunidad hispana. Así que el día de hoy es el Salmo 42 y tal vez ustedes el día de hoy no tengan planeado ir a la iglesia y espero que esta palabra pueda entrar a sus corazones y lo tomemos como un tiempo con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada persona que está escuchándonos. Señor, que tu palabra entre a sus corazones, que tu palabra no regrese vacía y haga la obra perfecta. Y sea tu presencia, Espíritu Santo, tocando sus corazones y que esta palabra traiga fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces el Salmo es el Salmo 42. Y esta es una sección que se llama como libro 2. Son 150 salmos y los han dividido en varios libros. Y esta sección de los salmos se titula como Salmos de Sufrimiento y Redención. Entonces vemos siempre la presencia de Jesús a través de toda la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que siempre hay un plan de salvación, siempre se presenta un plan de redención. Entonces yo pienso que con estos salmos muchos de nosotros nos vamos a identificar precisamente por la etapa o por el proceso de sufrimiento por el cual todos pasamos. Aún seamos cristianos o no seamos cristianos, el sufrimiento pasa a todos y es una etapa y una jornada donde precisamente hay que pasarla. No hay que quedarse en el sufrimiento ni hay que quedarse con un espíritu de víctima o por qué yo, cuestionando la presencia de Dios o cuestionando los planes de Dios. Entonces vamos a leerlo. Son solamente 11 versículos y al final del salmo hacemos una oración y hacemos alguna connotación de las partes relevantes de este salmo. ¿Okay? Entonces mi vista va a estar constantemente cambiando de la pantalla a la computadora. El salmo se titula Un grito de avivamiento y ya con este título empezamos a conocer o reconocer que que el grupo que los escribió, que es el grupo de Corá, es un grupo que estuvo en sufrimiento por una jornada y cuestionó la presencia de Dios, pero al mismo tiempo reafirmó cómo Dios se presenta en la vida de todos. Entonces se llama un grito de avivamiento y ya con eso nos deja saber que si estamos gritando por avivamiento es porque había áreas de nuestra vida que estaban muertas, heridas, adoloridas o que estaban secándose. Entonces, es un poema contemplativo de instrucción y por los profetas adoradores del clan de Corá. Hay más historia con respecto a eso, pero vamos a enfocarnos en la palabra. Número 1. Dice, anhelo beber de ti, oh Dios, bebiendo profundamente de las corrientes de placer que fluyen de tu presencia. Mis anhelos me abruman por más de ti. Mi alma tiene sed y jadea y anhela al Dios vivo. Yo quiero venir y ver el rostro de Dios. Día y noche mis lágrimas siguen derramándose y mi corazón sigue llorando por tu ayuda, mientras mis enemigos se burlan de mí una y otra vez, diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te ayuda? Así que yo hablo sobre mi alma o sobre mi corazón quebrantado. Toma aliento, ánimo. ¿Recuerdas cuando solías estar al frente dirigiendo la procesión de alabanza? Cuando la gran multitud de adoradores se reunían para ir a la presencia del Señor. Tú gritabas con alegría, con gozo, cuando el sonido de la celebración apasionada llenaba el aire y la multitud de adoradores gozosos honraban al festival del Señor. Entonces, alma mía, ¿por qué estás deprimida? ¿Por qué te hundirías en la desesperación? Solo continúa esperando y esperando en Dios, tu Salvador. Pase lo que pase, yo seguiré cantando alabanzas. ¿Por qué venir ante su rostro? Es mi gracia salvadora. Es una exclamación, porque venir ante su rostro es una gracia salvadora. Aquí estoy, deprimido y abatido. Sin embargo, todavía te recordaré mientras reflexiono sobre el lugar donde tu gloria fluye desde las poderosas cimas de la montaña, elevadas y majestuosas, las montañas de tu imponente presencia. Mi profundidad mi profunda necesidad clama a lo profundo
y a la profunda bondad del amor de Dios. Tu cascada de llanto envió ondas de dolor sobre mi alma, llevándome lejos, cayendo en cascada sobre mí como una catarata atronadora. Sin embargo, durante todo el día, las promesas del amor de Dios se derraman sobre mí. Durante la noche, canto sus canciones, porque mi oración a Dios se ha convertido en mi vida. Le diré a Dios, tú eres mi montaña de fortaleza. ¿Cómo podré olvidarme? ¿Por qué debo sufrir esta vil opresión de mis enemigos, esos torturadores sin corazón que quieren matarme? Sus palabras hirientes atraviesan mi corazón una y otra vez mientras dicen, ¿dónde está tu Dios? Por eso le digo a mi alma, no te desanimes, no te molestes, porque sé que mi Dios me atravesará. Entonces tendré muchas razones para elogiarlo, para alabarle nuevamente. Sí, vivir ante su rostro es mi gracia salvadora. Y ahí se concluye el Salmo. Entonces hay una connotación donde este grupo de profetas se habla a sí mismo y dice, pero ¿por qué mi alma está abatida? ¿Por qué estoy en depresión? Y esa es la parte relevante, que podemos sentir tristeza, sentir depresión, sentir que nuestra alma desfallece, que nuestro corazón desfallece, pero lo relevante es que no nos quedemos ahí, que recordemos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él nos escucha, que Él escucha la oración y que Él trae respuesta. Entonces, Él mismo se habla o ellos mismos se hablan a su propia alma y dicen, alma mía, ¿por qué estás deprimida? Levántate, recuérdate de todas las promesas del amor de Dios. ¿Y cómo nos podemos recordar de las promesas del amor de Dios? Pues leyendo la palabra. En su palabra encontramos sus promesas y cuando son promesas, hay promesas que no son condicionales. La palabra hay versículos que dicen, si tú haces esto, entonces Dios hace esto. Pero el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es incondicional. Significa que independientemente de las conductas que tú tienes, de cómo tu alma está, de cómo conducimos nuestro estilo de vida, el amor de Dios es incondicional y no cambia. No puedes hacer más o hacer menos para que Dios te deje de amar. Dios te ama independientemente de cómo estamos viviendo. Yo creo que dependiendo del estilo de vida, refleja cuánto uno se ama a sí mismo. Y no amar como egocentrismo o como vanidad, sino amor porque Dios nos ha dado una vida y cada vez que despertamos tenemos vida. Y a veces tal vez tengamos carencia de salud. Y yo creo que, recordando la vez pasada que decía, a veces los doctores, con la mejor intención de decirte lo que está pasando en tu cuerpo, hablan palabras y en esas palabras entra un espíritu de temor. Entra el espíritu de temor de lo que los doctores ya te dijeron y como que te leyeron toda tu acta. Esto va a pasar, A, B, C, D y hasta aquí se termina. Y esas son tus situaciones y tus condiciones. Entonces, es relevante que tú y yo recordemos que la palabra del doctor no es última ni es un veredicto en tu vida. Que la palabra del doctor no es un veredicto en tu vida, pero que la palabra de Dios está por arriba de la palabra del doctor. Entonces, si leemos la palabra, si nos reunimos en una congregación y escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se va a incrementar, porque a veces es más el temor que la fe. Y hay como 365 versículos donde dice la palabra, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. Salmo 23, algunos de ustedes se lo pueden saber hasta de memoria. Entonces yo les insto, les invito, les exhorto a leer su palabra. Si leemos un capítulo por la mañana, un capítulo por la noche, entonces estás leyendo vida y vida en abundancia. Y si no tenemos mucho conocimiento, entonces es empezar con el Nuevo Testamento, con el libro de Juan, con los evangelios, donde hay buenas nuevas, donde se describe la vida de Jesús desde su genealogía, que aunque son nombres, tienen un significado profundo que no tenemos que ir en este momento, pero el hecho de que empecemos a leer su palabra con consistencia, que no lo dejemos hoy o mañana,
Y si sucede que lo dejamos, volverla a retomar, porque lo relevante es perseverar en la palabra, perseverar en la presencia. Aquí este grupo dice, porque vivir ante su rostro es mi gracia salvadora. Y porque dice, mi oración se ha convertido en mi vida, estar enfrente de su rostro es lo que me sostiene. Entonces la condición de los que escribieron este salmo era tan difícil que pasaban siempre con un ayúdame, oh Dios, sácame de esta situación, presenta tu mano sobre mi vida, que tu mano manifieste tu bondad y tu poder. Entonces hay momentos que podemos estar en situaciones y en condiciones donde el clamor de Dios está constantemente. Y lo relevante es que podamos crecer en la fe, que tengamos fe que la palabra de Dios se cumple. Entonces vamos a orar para que esto no pase de más de 15 minutos. Les agradezco que escuchen, compártanlo en este día y si tienen alguna necesidad de oración, con mucho gusto puedo orar por ustedes. Y si necesitan saber de alguna oración, de alguna iglesia que sea recomendable, una iglesia recomendable es que una iglesia esté basada en la palabra y que dé espacio al Espíritu de Dios. Palabra y Espíritu, que haya un balance, porque hay iglesias que pueden tener palabra, pero que el Espíritu Santo no tiene la libertad para entrar en la congregación. Entonces es una congregación donde es dirigida por manos de personas, por la voluntad de personas, pero no se siente, no se ve o no se manifiesta la presencia de Dios. Y lo relevante es que Dios es un Dios vivo, que no es un Diosito que está en el cielo y que a ver si me escucha y bueno, el doctor ya dijo y es lo que va a pasar, sino que Dios puede intervenir en tu vida y puede haber milagros en tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante y punzante que una espada de dos filos que entra al corazón de las personas, que lleva su propósito y no regresa vacía. Y en esta mañana tomamos tu palabra y así como los salmistas decían, ¿por qué te abates, oh alma mía, o por qué estás deprimida? Sigue esperando en Dios, que es tu Salvador. En esta mañana yo te pido que por cada persona que esté escuchando, en cada situación que se encuentren, que sigan esperando en Dios, que su esperanza no caiga, que su esperanza no se desvanezca, pero al contrario, que esa esperanza pueda brotar y traer fruto de fe, traer fruto de creer que tú escuchas, que tu mano puede intervenir, que pueda haber un milagro de salvación, un milagro de redención. Así que habla a tu alma para que se levante. En esta hora yo quebranto y corto todo diagnóstico médico que te dio una palabra que te llevó a la tristeza, te llevó a la depresión, te llevó al no querer vivir un día más. Lo quebranto en el nombre de Cristo Jesús y yo declaro en tu vida vida y vida en abundancia. Yo te bendigo y le pido a Dios que te dé un espíritu de sabiduría para saber cómo ordenar tu vida, cómo ordenar tus decisiones para amarte a ti mismo, amarte a ti misma. Gracias, Señor, que tú ordenas los pasos de las personas que se encomiendan a ti. Así que pongo a toda persona que pueda estar escuchando, que vaya a escuchar esta grabación y que puedas tú, oh Dios, ordenar sus pasos conforme al plan y el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, te pido, Espíritu Santo, que tú seas recordándoles a cada uno de ellos como tu palabra lo dice. Recuerda de las promesas de amor sobre sus vidas que sean derramadas continuamente y que puedan esperar en el Dios de su salvación. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Los bendigo y les insisto a leer la palabra, que puedan encontrar una traducción que sea entendible para ti, que pueda animarte a leer y que empieces a leer un capítulo por día. Y también te invito a que asistas a alguna congregación, que le des tu vida a Dios, que le digas, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y te pido, en el nombre de Jesús te pido, oh Dios, que seas tú tocando sus corazones y moviendo sus corazones a buscar de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Los bendigo, que tengan un día lleno de bendiciones. Espero que puedan ir a la casa de Dios para dar gracias, porque tienen vida y porque Dios tiene bendiciones para ti. Gracias por escuchar. Por favor, compártanlo y vamos a ponerlo en YouTube as well, de la misma manera. Gracias por todo y pasen un día de bendiciones.